y por ende entonces es importante que ustedes hayan escogido estas actividades por aprendizaje más que por de pronto va a ser más fácil, porque tenemos exactamente el mismo compromiso en estas actividades y en estas actividades es mayor el compromiso que tenemos. Listo, entonces les doy la bienvenida. Les agradezco haber expresado su interés a los profesores para atender estas actividades que corresponden a acompañamiento en la Universidad del Quindío. En 3 líneas, ahora vamos a explicar cada una de ellas en términos generales y el procedimiento en cada una de ellas para que ustedes entonces sepan. Listo. El profe Jairo, entonces, gracias, profe Jairo, estamos grabando esta reunión por si ustedes más adelante requieren revisarla al respecto. Entonces, voy a compartir pantalla para que entonces realicemos nuestra presentación y sobre esa base entonces podamos empezar. ¿Listos? Qué rico verlos en práctica 2, muchachos. Ya casi, ya casi. Bueno, chicos. ¿Me confirman si están viendo pantallas? Sí, señora. Sí, okay. Sí, profe. Bueno, chicos, sean bienvenidos. Profe Jennifer, sea bienvenida. También esta sesión, esta reunión informativa sobre práctica profesional 2. Vamos entonces a desarrollar estos 3 elementos en esta reunión. Uno, queremos explorar expectativas que ustedes tienen con relación a estas estrategias y en segunda instancia vamos a presentar cada una de ellas. En qué consiste, cuáles son las responsabilidades que ustedes asumen en cada una de ellas, en competencias genéricas, en acompañamiento docente y en el proyecto de jóvenes investigadores. Vamos entonces a dar paso al primer punto y yo quiero entonces, ¿qué expectativas tienen ustedes frente a la estrategia para la cual se postularon? Voy a dejar de compartir pantalla para escucharlos. 2, 3 intervenciones, escucho a uno de ustedes que se haya postulado para Saber Pro, a otro para acompañamiento docente y a otro para jóvenes investigadores. Entonces, los escucho, chicos. Quien quiera participar, pide la palabrita para poder entonces que no nos crucemos en términos de comunicación. Profe, buenas tardes. Hola. Con Felipe Sabogal, profe. Profe, yo estuve hablando con la profesora y yo hice la postulación al Saber Pro, la que acabo de decir. ¿Sí me escucha bien ahí? Ah, ok, profe. Estuvimos en la clase acordando pues varios temas de los que se van a presentar y pues ese me llamó mucho la atención de lo del diseño de materiales y todo para las pruebas, profe. ¿Qué más era lo que preguntó, profe? Básicamente, ¿qué expectativas tienes frente a esa estrategia a la que te postulaste? Profe, pues la expectativa es pues aprender más, o sea, me interesa, me llama más la atención poder diseñar o organizar algo ya un poquito más universitario para las pruebas. O sea, lo que ya nos explicó, me interesó más ese tema, pues más que en colegio, me llamó más la atención. Listo, Felipe. Muchas gracias. Ahora vamos a explicar en qué consiste la estrategia, porque la estrategia va más allá del diseño de materiales. Listo. Entonces, gracias, Felipe, por la intervención. Escucho a otro estudiante que se haya postulado para acompañamiento docente o jóvenes investigadores. Luis Felipe, y creo que Diego Urdinola también había levantado la mano. Entonces, Luis Felipe y Diego Urdinola. Hola, profe, ¿cómo están? Hola, profes. Bueno, yo me postulé para jóvenes investigadores.
con el fin de poder ayudar a algo que en realidad me siento más cómodo, que es la investigación, brindar el gran apoyo y también aprender muchísimo los estudiantes jóvenes, también guiar, porque con hacer el proyecto de nosotros de grado nos sentimos un poco perdidos, bueno, un poco no bastante, y esto toca es investigar y mirar dónde busca, dónde va, dónde tal cosa, entonces poder mostrarle a las personas que van a empezar, o que ya vienen un poquito, bueno, atrás de nosotros, es como, mira, paso a paso, ir guiando, pues eso es lo que yo pienso. No sé si estoy bien o estoy mal. Ok, ya en un ratico les vamos a comentar en qué consiste esa estrategia, pero esa estrategia básicamente es apoyo a jóvenes investigadores, no en el área de investigación, es en segunda lengua. Vamos a apoyarlos a fortalecer segunda lengua. Listo, no sé qué información compartieron los profes, pero en jóvenes investigadores es, y de hecho hay postulados, tenemos postulados, déjenme yo confirmo acá en la tabla, tenemos postulados 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes, de los cuales se van a escoger solamente 2, y esa selección entonces la hacemos con base en, eh, en rendimiento académico. A los profesores de práctica yo les compartí la solicitud que se hizo desde Vicerrectoría de Investigaciones, que era para un grupo de jóvenes investigadores, no estamos hablando de semillero de investigación, y jóvenes investigadores es para el fortalecimiento de segunda lengua, para que entonces lo tengan en cuenta, mis queridos, si la información que les dieron los profes no fue de esa manera, sin embargo, se las estoy confirmando acá en esta reunión. Listo, escucho a los docentes, a los estudiantes que entonces se hayan postulado para acompañamiento docente. Felipe, tú, sí, sigues tú entonces. Luis Felipe Botero. No escuchamos. Tienes desactivado el micrófono, de hecho. Ahora lo tienes activado, pero no te escuchamos. Bueno, mientras tanto, entonces escuchamos a Lisa. Sí, señora. Pues a mí me interesó lo de acompañamiento docente porque me parece una buena oportunidad como para conocer diferentes, digamos, diferentes campos, conocer y crear como planes en los que se pueda enseñar cosas partiendo de los intereses de los mismos estudiantes. Me parece que es importante porque necesitan ver la importancia que puede tener el inglés o cualquier otra segunda lengua, las lenguas modernas, que, que está en el campo de interés de ellos. Entonces me parece como chévere explorar esa posibilidad. Parece algo importante, interesante, porque también se pueden aplicar, digamos, en otros programas, en otros cursos, en el mismo colegio. Puede ser. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Listo, Lisa. Muchas gracias. Luis Felipe, no sé si quieres intentar a ver si te escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Ya es que se me habían desconectado los audífonos. Qué pena. Bueno, yo estoy con acompañamiento docente. Y pues digamos que me quise postular a eso por dos motivos. El primero fue que cuando nos estuvo narrando la profesora de que podían ser los colegios o lo de pruebas saber, etcétera, etcétera, yo me acordé que hace poco tiempo estuve ayudando a una amiga con una de esas clases de inglés, de las que les dan en las otras carreras. Entonces, pues en cuanto a eso me pareció interesante entender cómo desarrollaban esas clases y pues poder desarrollar una de esas clases. Y segundo, digamos que el semestre pasado en práctica 1 tuve la experiencia con estudiantes de primaria y se supondría que ahora en práctica 2 sería ya los de bachiller, que son más grandes, etcétera, etcétera.
pero también vi la cuestión de que los de primer semestre, que generalmente son a los que se les estaría apoyando a los docentes, vienen siendo los mismos estudiantes de 11, solo que un tiempito más adelantados. Entonces, no vendría siendo una población, digamos, tan diferente. Y también me pareció muy interesante la experiencia de dar una clase o preparar una clase como tal para estudiantes universitarios. Entonces, eso vendría siendo. Y lo que espero es mejorar, digamos, la forma en cuanto a manejo de grupo, en cuanto a explicación, en cuanto a, digamos, el desarrollo del material para que sea más interesante para ellos, puesto que, digamos, que a los niños se les ponían imágenes, muñequitos y así, y eso hacía, digamos, llamaba más la atención, pero ahora con adolescentes, o en este caso adultos, va a ser un poco más complejo, entonces me gustaría poder como descubrir cómo mejorar eso. Bueno, Luis Felipe, vamos a ver entonces si con la presentación que hacemos ustedes están en lo cierto, si la información que les compartieron los docentes de práctica es la a la cual ustedes entonces con esa información dicen si esto era lo que quería, o ahora ustedes con esto dirán no, no me gusta. Entonces, esperemos que sí les guste y que esta conformación entonces sea sólida y se haga entonces desde ya, porque la idea es empezar el trabajo desde ya. De hecho, para competencias genéricas los están necesitando ya mismo. Entonces, es un trabajo que vamos a empezar fuerte este semestre. El semestre pasado tuvimos dificultades en los procesos, pero esperamos que este semestre ya sea muy efectiva. Voy entonces a compartir pantalla y voy a hablar entonces de la actividad que corresponde a Saber Pro. ¿Listo? Entonces, para aquellos que se inscribieron, que se postularon para hacer el acompañamiento en Saber Pro, les voy a contar algo al respecto. Bueno, primero quiero compartir por qué esta flexibilización en la práctica profesional 2. 1. Atendiendo a la flexibilidad curricular. 2. Entendiendo que en práctica profesional 1 todos los estudiantes conocen el contexto educativo público, porque las prácticas las hicimos en una institución educativa pública, que conocimos ¿sí? el contexto como tal, las realidades de los docentes. En la práctica profesional 2 se piensa desde el programa que es importante la diversificación. Y entonces es darle la oportunidad al estudiante para que haga su acompañamiento en la institución educativa pública, pero que también tenga la oportunidad de hacer acompañamiento en procesos de la Universidad del Quindío. En este caso, competencias genéricas, Saber Pro, acompañamiento docente y jóvenes investigadores es una solicitud que se hizo apenas este semestre por parte de Vicerrectoría de Investigaciones y a la cual entonces también estamos atendiendo. Bien, para competencias genéricas y Saber Pro, mis queridos estudiantes. 1. Los estudiantes que hagan parte de este equipo o que ya hacen parte de este equipo deben conocer al derecho y al revés la prueba Saber Pro y el componente de inglés básicamente. ¿Por qué? Porque ese es el inicio. Necesitamos conocimiento de qué evalúa la prueba Saber Pro en inglés y esa es lectura que deben hacer ustedes, cuáles son los componentes que debemos tener en cuenta y ya entonces poco a poco con la líder de competencias genéricas que hasta el momento sigo siendo yo, nos reunimos y hacemos talleres, les ofrezco entonces información y ya vamos a ver cuál es el procedimiento. Información general. Las pruebas Saber Pro tiene 7 componentes, por eso pedimos un estudiante por cada grupo, para que cada estudiante se encargara de desarrollar cada una de las partes. En la Universidad del Quindío hemos empezado con este proyecto desde el semestre pasado. Tuvimos 7 estudiantes, ellos se empoderaron de cada una de las partes, diseñaron materiales, y cada una de las partes es totalmente diferente. La 1, entonces, se evalúa la competencia pragmática,
tenemos unos avisos y los avisos donde los vemos. La parte 2 es la competencia lexical, entonces hay descripciones a un lado, definiciones a un lado, palabras al otro lado. La parte 3 es más un componente comunicativo, la competencia discursiva, y encontramos conversaciones, pregunta, opción correcta. La parte 4 y la parte 7 son similares. La parte 4 evalúa solamente la competencia lexical y en esta parte entonces son espacios en blanco. La parte 5 y la parte 6, lectura. La parte 5 a nivel literal y la parte 6 a nivel inferencial. Y la parte 7 evalúa la competencia lexical y la competencia gramatical y también es con espacios. Esto lo van a conocer los estudiantes que se encarguen de esa parte. ¿Cuáles son las características del módulo? Cada vez que diseñemos material, vamos a diseñar un ejercicio de 55 preguntas organizadas en 7 partes. ¿Cuál es el procedimiento por parte de nosotros? 1. Seleccionamos los estudiantes. Esta selección espero que ha de haber sido por interés. Es porque los profesores pues les compartieron también que para eso necesitamos una aptitud y actitud completamente positiva, que haya vocación. ¿Por qué? Porque ustedes van a orientar talleres. Cada 15 días se orientarán talleres entre cada 15 días o cada semana. Se orientarán talleres a los estudiantes de la Universidad del Quindío. Es decir, semanalmente estaríamos orientando un taller de 2 horas a los estudiantes. Por ende, la vocación, la actitud, la aptitud es supremamente importante y el compromiso, porque vamos a atender a estudiantes de toda la Universidad del Quindío. No es solamente estudiantes de lenguas, vamos a orientar talleres a todos los estudiantes de la Universidad del Quindío. Posterior a esta reunión, hacemos entonces una reunión con líder de competencias genéricas, quien les habla, directores de programa, estudiantes, docentes de práctica y la coordinadora de práctica, que a su vez soy yo, para hablar sobre este proceso. Es posible que esta reunión también invitemos al líder como tal de las competencias genéricas en la Universidad del Quindío para que él nos hable un poco al respecto y qué se espera también de esos talleres. Se hace una formación a ustedes, los estudiantes en competencias genéricas, a partir de lecturas que ustedes deben hacer. Diseñamos materiales, cada semana debe haber un producto para entregar con base en las pruebas Saber Pro y se orientan talleres. A la par que estamos diseñando materiales, estamos orientando talleres. Cuando hablo de diseño de materiales, son materiales creados por los estudiantes, no es copia y pegue. Son materiales que diseñamos. ¿Por qué? Por aquello de derechos de autor, básicamente de derechos de autor para el diseño de materiales. Y la orientación de talleres se hace desde el mes de septiembre hasta 7 de noviembre estaríamos orientando talleres nosotros a los estudiantes y a la vez diseñando materiales. Responsabilidades, chicos. 1. Se debe planear un cronograma de trabajo. Por ende, yo tengo los números de teléfono de quienes se postularon. Yo voy a crear un grupo de WhatsApp y vamos a hacer una reunión inicial para empezar a establecer ese cronograma de trabajo, porque debemos entonces plantear, 1, cada semana, qué día nos reunimos todos, pero a la vez, cuáles son los días en los cuales vamos a orientar los talleres a los programas, que se tiene que empezar desde ya, en lo posible la siguiente semana. 2, diseñar material según los componentes de la prueba Saber Pro. Obviamente esto va a ser revisado por la profesora Paula Hernández. Ella tiene acceso a nuestra carpeta de Drive y ella es entonces quien va a revisar todos los productos que ustedes entreguen. Llevamos a cabo las actividades programadas. Obviamente esto se va a hacer de manera virtual. Lo haremos por la plataforma Cisco, que permite un buen número de participantes en la misma. Ser propositivos, creativos. Debemos llevar control del cumplimiento de horas, no firmado por el director de programa, pero sí entonces como queda la evidencia de nuestra grabación, entonces se haría por nuestra grabación.
Asistimos también a las reuniones de práctica. Esto para cualquiera de ustedes, muchachos, los que están haciendo acompañamiento docente, los que están haciendo acompañamiento en Prueba Saber Pro y los que van a hacer acompañamiento en jóvenes investigadores, no los exime de las actividades con su docente de práctica. Seguimos realizando las actividades que el docente de práctica proponga, participación en Moodle o Google Classroom, como ustedes lo hayan planteado con ellos. Porque esta actividad práctica reemplaza la actividad práctica que están haciendo los demás compañeros en la institución educativa. Por ende, no los exime de las otras responsabilidades. Cumplir con los demás requerimientos de la práctica profesional, lo que yo les estaba hablando, se tiene que cumplir con esas actividades. No los exime de la misma. Teniendo en cuenta estos aspectos, ¿hay alguna pregunta por parte de los estudiantes que hacen parte de Saber Pro? Profe, Sí, señor. lo de los horarios, sí me gustaría de pronto saber un poco si pronto hay algún horario ya establecido o más o menos cuáles ha manejado para saber, ya que el tema es el horario de trabajo mío. Felipe, nosotros debemos plantear un horario a la semana que se acomode a los horarios de todos para encuentro. 2, los talleres deben orientarse en la mañana, en la tarde y en la noche. Es decir, una semana puede que 2 de ustedes orienten el taller en la mañana, pero otros 2 en la tarde, pero otros 2 en la noche. Pero debemos proporcionar horarios para los talleres tanto en la mañana como en la tarde como en la noche, ¿sí? Para Ok, poder profe. tener un buen número de estudiantes. Entonces ya esa organización interna se hace en el grupo, pero sí se deben orientar talleres. Por eso no es solamente el diseño de materiales como de pronto la profe o el profe te lo mencionó, vamos más allá de ese diseño de materiales, de la orientación de talleres. El semestre pasado solamente orientamos 2 talleres, pero este semestre ya se está empezando desde el 15 de septiembre, la idea es empezar con la orientación de talleres. ¿Alguna Ok, otra pregunta? ok, profe, no, en la tarde y en la noche estaría bien. Ok, perfecto, listo, Felipe. ¿Alguna otra pregunta? Confirmo instrucciones. Entonces, Saber Pro, ¿los exime o no los exime de las actividades que están haciendo con su profesor de práctica? No, profe, claro que no. Ok, perfecto. Listo. Diseñamos materiales, pero a la vez orientamos talleres a estudiantes. Ustedes se van a encontrar con sus colegas, porque los estudiantes que van a presentar las pruebas Saber Pro también están en 9º y 10º, ¿sí? Y entonces ustedes se van a presentar ante ellos, van a tener en una sesión tal vez 200 estudiantes o 250 de diferentes programas, pero son ustedes quienes van a dirigir esos talleres, atendiendo pues a la práctica profesional 2. Bien, no hay preguntas entonces, listo. Vamos entonces ahora con acompañamiento docente y le doy la palabra al profesor Jairo para que él entonces nos hable de ese acompañamiento docente. Jairito, ya comparto pantalla y te doy la palabra. Profe, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, primero, bienvenidos pues a la práctica en la Universidad del Quindío, con diversas estrategias que empezaron hace aproximadamente un año, que ya este es como el tercer semestre que se implementan y bueno, para no demorarnos mucho, voy a tratar de ser muy concreto. La profe Tatiana nos estaba presentando la primera estrategia que tiene que ver con los estudiantes que van a estar apoyando el Comité de Competencias Genéricas con toda la estrategia pues, de Saber Pro en la Universidad del Quindío. En este caso yo les voy a hablar de otra estrategia que es la parte de acompañamiento a docentes que se ha denominado practicantes en la U.
digamos que esta estrategia es un pilar del programa de licenciatura en lenguas modernas y le aporta o le apuesta significativamente a un proyecto institucional que se llama Uniquindío Multilingüe. En ese sentido, yo les presento acá rápidamente algunas de las metas que se han planteado para Uniquindío Multilingüe para el año 2020 y el año 2021. La meta es que tengamos evaluados, que tengamos un examen diagnóstico de los 17.000 estudiantes de la universidad como una línea base para saber en qué estado se encuentran ellos y qué estrategias se podrían implementar adicionales a las que ya venimos trabajando. En este mismo sentido, estaremos evaluando a 1.500 profesores de la universidad. Cuando hablo de evaluar nuevamente, estoy refiriéndome a un examen diagnóstico para tener una línea base y conocer cuál es el nivel de lengua, en este caso inglés, que ellos tienen y asimismo empezar a implementar estrategias de formación para ellos. ¿Cuál es el objetivo como universidad? Que todos los estudiantes, independientemente del programa, diferentes a los de la licenciatura en lenguas modernas, tengan el nivel B1 al momento de graduarse. Esto se verifica a través del examen Saber Pro o se verifica a través de un examen institucional que hemos diseñado en la Vicerrectoría Académica, o el estudiante podría traer su certificación de un examen estandarizado de afuera, de una institución pues avalada por el Ministerio de Educación Nacional. Como les digo, para el caso de los licenciados o futuros licenciados en lenguas modernas, el nivel es el C1 según el marco común europeo. Tenemos 5 ejes de fortalecimiento. Esos 5 ejes están alineados con el Programa Nacional de Bilingüismo, que si bien sus estrategias están más dirigidas a la básica, secundaria y media, se articulan con el Viceministerio de Educación Superior. Digamos, los lineamientos que han dado es seguir trabajando en la misma línea que lo hace el Programa Nacional de Bilingüismo. Tenemos 3 líneas estratégicas en este proyecto que se llama Uniquindío Multilingüe. Una línea estratégica tiene que ver con profesores, otra tiene que ver con estudiantes y otra tiene que ver con administrativos. Entonces, esta estrategia específicamente de tenerlos a ustedes apoyando a profesores de cualquiera de las 34 disciplinas que se enseñan en la universidad, le apuesta directamente a ambas cosas, tanto a la línea de docentes como a la línea de estudiantes, ¿sí? Todo esto está fundamentado o está basado en un modelo de gestión institucional y es un modelo de liderazgo uniquindiano. Nosotros tenemos el talento humano, en este caso son ustedes nuestros practicantes, tenemos una capacidad instalada muy fuerte, un programa profesional en lenguas modernas que además forma maestros de inglés y maestros de francés. Entonces lo que hacemos es potenciar esas habilidades que ustedes ya han venido trabajando en todo el pregrado, a lo largo del pregrado, que las pongan en práctica en otros programas del mismo pregrado y que al tiempo pues ustedes también aprendan y se desarrollen profesionalmente. Profe, la siguiente, por favor. Hablando un poquito de la línea estratégica de docentes, les había dicho que todo esto está fundamentado en un modelo de liderazgo institucional, que es una red de jóvenes líderes. Esto es un modelo del Ministerio de Educación, es un modelo que lidera mucho el British Council en Colombia. De hecho, en la universidad, en el programa de lenguas modernas, hemos tenido jóvenes participando de CLEA, que es la organización pues, de jóvenes líderes en enseñanza del inglés en todo el país. Y ustedes en este momento pues harían parte también de ese modelo de liderazgo institucional que nosotros estamos empezando a consolidar en la Universidad del Quindío. Básicamente en la estrategia de docentes tenemos talleres de sensibilización, tenemos todo lo que tiene que ver con Saber Pro, la estrategia anterior que mencionaba la profe Larisa Tatiana, tenemos capacitación en sílabos, porque la enseñanza del inglés no es solamente una enseñanza en la cual de manera tradicional se llega, se enseñan las estructuras, una clase comunicativa, una clase de lectura o de escritura, sino que desde el currículo de cada programa, de cada espacio académico, quiero decir morfofisiología del cuerpo humano 1 en medicina, desde ese currículo, desde que el profe se sienta y piensa su sílabo, está integrando transversalmente el desarrollo de las competencias, en este caso del inglés, como un área transversal a cualquier área de formación en nuestra Universidad del Quindío. Entonces, todo eso también lo estamos haciendo adicional a la estrategia en la cual ustedes estarían participando activamente.
Practicantes en la U es la estrategia de la cual ustedes serían partícipes y esto está fundamentado en el proyecto EMI, que ya les voy a hablar un poquito de eso. Tenemos también cursos cortos para la incorporación de esta metodología, charlas, webinars, de cómo empezar a trabajar allí. El año pasado, en el 2019, finalizando el año, en un evento grande que tuvimos un experto precisamente del British Council que vino a la universidad y en una conferencia en la mañana y en un taller en la tarde nos enseñó precisamente a un buen número de profesores cómo empezar a trabajar ese proyecto EMI en la universidad. Y bueno, tenemos cursos de manera pues formal ofertados en modalidad presencial y en este momento estamos desarrollando 3 espacios académicos 100% virtuales para el aprendizaje del inglés en toda la universidad. Entonces, grosso modo, eso les quería contar, profe. Siguiente, por favor. Hablando un poquito acá, no voy a leer todo esto, simplemente recapitulando un poco el discurso por cuestiones del tiempo también. El proyecto EMI, digamos por sus siglas en inglés, es English as a Medium of Instruction. Y ese English as a Medium of Instruction es muy parecido a lo que anteriormente no, vigentemente, sobre todo en la educación básica y media, se conoce como CLIL, ¿cierto? Content and Language Integrated Learning, que es básicamente la enseñanza del inglés a través de contenidos. En este caso, en la Universidad del Quindío, es la enseñanza de contenidos disciplinares, ¿cierto? Como les había dicho, morfofisiología del cuerpo humano 1 en medicina, usando el inglés como un medio de comunicación. O sea, los estudiantes no van a ir a aprender inglés. Ustedes no les van a enseñar el verbo to be, ni les van a enseñar los condicionales, nada de eso. Ellos van a aprender morfofisiología del cuerpo humano 1, pero con contenidos en inglés, con lecturas en inglés, con presentaciones que ustedes van a hacer en encuentros sincrónicos en inglés, con tareas que usted le va a ayudar a diseñar al profe, con actividades de todo tipo que usted le va a ayudar a diseñar al profe de ese espacio académico. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente esa es la filosofía del proyecto EMI, es ser un medio de comunicación en el aula para aprender otras disciplinas. Entonces, el enfoque sigue siendo lo disciplinar, pero usamos el inglés como un medio de instrucción o como un vehículo de comunicación en el aula. Profe. ¿Cuál es el proceso entonces de esta estrategia de acompañamiento a docentes en la Universidad del Quindío? Pues primero se hizo una selección de estudiantes, se va a verificar que cumplen los requisitos esos estudiantes, que sean estudiantes idóneos, que tengan un buen récord académico, que tenga por supuesto el aval de su supervisor de práctica, ¿cierto? Eso ya será un proceso interno del área de práctica profesional. Posterior a esto tenemos reunión con docentes, interesados, estudiantes y docentes de práctica, con la coordinadora de práctica. En este momento nosotros ya hemos sostenido las reuniones internas en el área de práctica profesional con la coordinadora y los demás supervisores. Hoy estamos teniendo la reunión con ustedes y posteriormente serán citados la próxima semana para una reunión ya con los docentes. Les cuento que en este momento ya se hizo la convocatoria en las 7 facultades que tenemos, solicitando los profesores que van a apadrinar o que se van a dejar ayudar por ustedes también, porque ellos agradecen mucho todo lo que ustedes van a hacer por ellos y por sus estudiantes. Entonces eso ya está en curso. Se hace la planeación de la estrategia, de las estrategias metodológicas, docente y practicante. La idea es que posteriormente, cuando nosotros consolidemos esa lista de profes ya seleccionados para que se les asigne un practicante, pues vamos a hacer una reunión inicial docente-practicante para ponernos de acuerdo precisamente en esas cosas, cuál es la metodología de trabajo, qué tipo de actividades vamos a desarrollar, en qué encuentro sincrónico lo voy a apoyar, cuántas horas a la semana voy a dedicar para el diseño. Bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con los detalles, con los pormenores del apoyo a la estrategia, eso se hará posteriormente, quiero decir, en la próxima semana. Y bueno, chicos, a partir de ese momento, pues empezamos con toda la parte de la orientación de clases. Acá hablando un poco de las responsabilidades, teniendo en cuenta dos perspectivas, responsabilidad desde los estudiantes
y responsabilidad desde los docentes. Ustedes bien saben que el acompañamiento del docente titular en este espacio académico será de 4 horas a la semana, que algunas veces estarán apoyando encuentros sincrónicos, otras veces será más trabajo asincrónico, como el diseño de material o orientación de algún tipo de actividad en Classroom, en Edmodo, en Moodle, en todas las plataformas que usamos los profes para encuentros asincrónicos. Y lo más importante, chicos, es una actitud propositiva y creativa a la hora de planear las actividades de apoyo EMI a la cátedra del maestro. Ustedes se van a encontrar con algo, y es que el profe tal vez esté muy emocionado, esté muy contento y muy dispuesto, pero el profe en la primera reunión va a estar como que, bueno, ¿y yo ahora qué hago con este muchacho o con esta muchacha? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, necesitamos que ustedes tomen la iniciativa, que ustedes como maestros que ya están a 4 meses de ser licenciados en lenguas modernas, tomen esa iniciativa, sean propositivos, sean creativos, no esperen a que el profe sea el que proponga todo, sino que usted le dice, profe, hagamos esto y esto, empecemos por aquí, hagamos un diagnóstico, todo eso usted lo puede hacer, ¿sí? Profe, ¿qué tal si hacemos un diagnóstico a ver qué nivel tienen los estudiantes? Ah, bueno, todos están en A1, profe, listo, entonces empecemos con este tipo de actividades. O no, profe, en el grupo están muy bien, miren, el diagnóstico todos están en B1 o en B2, entonces podemos empezar con este tipo de actividades. La idea es que ustedes lleguen con esas ideas para ellos. Por parte de los docentes, bueno, gracias, profe. Por parte de los docentes, pues hay una escogencia de un espacio académico para acompañamiento por parte del practicante. Los profes usualmente tienen entre 2 y 4 espacios académicos en la universidad, entonces el profe escogerá solamente uno de sus 2 o 3 o 4 espacios académicos para que usted se concentre ayudándole en ese espacio académico específico, y pues orientación en el diseño de material del espacio académico en inglés, según las horas de disponibilidad del practicante. Recuerden, chicos, que ustedes son los que saben inglés y el profe es el experto en la disciplina, entonces debe haber un trabajo muy, muy, muy de la mano, ¿sí? Que haya mucha comunión entre ambos para que pues el trabajo sea precisamente exitoso y fluya el diseño de todo lo que se hace. Es importante recalcar que ustedes tienen 6 horas de práctica a la semana. Nosotros acá proponemos 4 horas de acompañamiento porque recuerden que hay otras cosas por hacer, ¿sí? Y cada profe, cada supervisor de práctica ya hizo una concertación de evaluación con ustedes y pues hay otro tipo de actividades como asistencias a los encuentros con el profesor cada 8, cada 15 días o cuando se vayan a reunir, o algún tipo de actividad de lesson planning o de diseño instruccional. Bueno, lo que ustedes hayan concertado con su supervisor también se tiene que cumplir. Entonces, por eso dejamos ahí ese par de horas adicionales a la semana. Profe Tati, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda específica sobre esta última parte que acabo de presentar, para que por favor haga su pregunta en este momento. Profe, buenas tardes. Tengo una pregunta. La Hola, distribución de los docentes es por parte de ustedes, ¿cierto? O sea, sí, ustedes señor. nos conectan con cada docente. Sí, señor. Sí, correcto. Nosotros ya hicimos la convocatoria. Esperamos que nos lleguen pues los nombres de los docentes y nosotros internamente en el área hacemos un cruce de asignación de practicantes a cada profe y cada supervisor se encargará de indicarle, en el caso mío, Alejandra y Mauricio que están acá, pues yo les diré, mira Alejandra, este es tu profe y estos son los datos para que te pongas en contacto con él. Lo mismo con Mauricio y así mismo harán pues los otros profes supervisores de práctica. Otra consulta, ¿los horarios que se van a manejar también van a ser como en diurnos y nocturnos o solamente se maneja diurno? No, señor, quizás haya clases, ustedes saben que muchos de nuestros programas tienen ambas jornadas, entonces pues, posiblemente vayan a quedar en la noche o en el día, pero eso ya lo organiza usted con el profe, pues digamos las horas. Perfecto, sí, porque es que yo trabajo, entonces necesitaría pues prioridad para la noche para poder ayudarle al docente. Carlos, ¿con qué profe de práctica estás? Estoy con María Eugenia. María Eugenia. Listo, Carlos, gracias. De todas maneras, gracias por ese detalle, por esa información, porque
aunque ustedes deciden con el docente ya tiene establecido sus espacios y sus horas. Entonces, si mis horarios son solamente en el día, debemos acompañar al docente en los horarios que corresponda, ¿sí? Profe, ¿es posible que haya cruce? Se habla entonces con el profesor porque el profesor es posible que tenga 3 espacios académicos. Entonces lo acompañemos en uno, que no tengamos ningún cruce. Lo que sí no queremos es que en este acompañamiento, queridos chicos, es que ustedes le digan a el docente del programa de lenguas, ay, es que no puedo asistir a su clase porque tengo que hacer acompañamiento. O al docente de acompañamiento, listo, este es el horario que me sirve, y después la semana siguiente les digan, ay, no, profe, qué pena, no lo puedo acompañar porque es que tengo clase o tengo este compromiso. Entonces, si ya nosotros establecemos compromiso con el docente, es a cumplir con esos compromisos establecidos con el docente, ¿sí? Pero gracias por la información. Vamos a decirle a los profesores que nos informen qué estudiantes, por ejemplo, laboran, porque eso es importante al tenerlo en cuenta para la asignación de los docentes. ¿Qué estudiantes laboran? ¿Cuál es la disponibilidad de los estudiantes que laboran? Ya Carlos Ruiz mencionó, es decir, tú puedes solamente en la noche. Yo puedo hacer lo siguiente, o sea, si usted me establece un horario, yo puedo negociar con mi jefe. Yo tengo que cumplir con 48 horas laborales a la semana. Y mi trabajo, pues en este momento se trabaja, mi horario es de 8 a 6, digo, perdón, de 8 a 5 o de 9 a 6. Pero si hay que hacer horas extras o modificar el horario, pues yo ya me encargaría de hablar con mi empleador si me brinda el espacio. Pero entonces necesito saber un horario para poder primero hablar con él y que él me diga, bueno, sí, te doy las horas y tú me pagas en estos días. Porque lo que yo hice el semestre pasado, pues cuando empecé y estábamos eso, establecimos que mi hora de almuerzo la cortaba a la semana para cumplir con las 48 laborales que me obligaba mi contrato laboral. Sí, obviamente tú vas a tener el contacto con el profe y van a definir entonces horario, pero si hay algún profesor que labore en la noche, para poder cumplir de manera eficiente al profesor, lo tendremos entonces en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, tengo otra pregunta y es referente a que de pronto existe la posibilidad, como se hablaba en el semestre pasado, de contar esta práctica como experiencia laboral. Es que tanto la práctica profesional 1 como la práctica profesional 2, el programa certifica, pero obviamente el programa expresará que hicieron su práctica en el programa de enfermería, por ejemplo, con una duración de 64 horas, pero no esperen que haya una certificación de que ustedes fueron docentes de la Universidad del Quindío, ¿sí? Eso no es oficial tampoco, no está permitido en la universidad, pero sí certificamos que las prácticas se realizan tanto en instituciones educativas públicas como en la universidad, obviamente en los programas en los cuales realizamos la práctica. Al respecto, para complementar a la profe ahí, recuerden que eso no lo decide la universidad o no, eso es una ley de la nación que dice que las prácticas son de corte, hacen parte de la formación, es un espacio académico adicional que nos suma como experiencia laboral, y eso va a depender también mucho del trabajo al cual usted esté aplicando. Quizás la empresa a la cual usted esté aplicando sí le vaya a contar esas horas como experiencia laboral. Por ejemplo, para los concursos en magisterio que se hacen a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la parte de prácticas no cuenta como experiencia profesional, pero he escuchado en el último tiempo que hay un proyecto en el Senado para que esas prácticas sí se cuenten como experiencia laboral. Entonces pueda que eso se dé este semestre y serían muy afortunados. Pero eso no depende de la universidad, pues es un tema jurídico de la nación. ¿Alguna otra pregunta, chicos, con relación a este aspecto? Fue todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces ya con relación al último aspecto, que es jóvenes investigadores, esto viene una solicitud desde Vicerrectoría Académica, y para confirmar con ustedes la información voy a leer el memorando que compartió el vicerrector de investigaciones con la directora de programa, y por ende atendemos a ese llamado. Y les vamos a explicar en qué consiste entonces ese acompañamiento. Estoy compartiendo acá
el memorando dice, desde la universidad se está participando actualmente en la convocatoria 874. Los resultados de esa convocatoria salen esta semana. Por eso no tenemos información al respecto. Ya me informaron que entre hoy y mañana tenemos los resultados de esta convocatoria, a la cual participan unos jóvenes investigadores y con base en los resultados hacemos el acompañamiento a ellos. Esa convocatoria es del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual tiene como objetivo vincular jóvenes investigadores a proyectos de investigación que se vienen ejecutando en la institución. Como parte de la contrapartida que debe aportar la Universidad del Quindío, se establece que se debe fortalecer la segunda lengua en los jóvenes que resulten seleccionados en la mencionada convocatoria. Por ello, solicitamos amablemente su apoyo para que 2 estudiantes de la asignatura Práctica Profesional 2 puedan acompañar este proceso a los jóvenes seleccionados y así se pueda fortalecer en ellos la segunda lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro acompañamiento no va en torno a investigación, que nuestro acompañamiento no va en torno a organizarles proyectos de investigaciones. Nuestro acompañamiento va con relación a segunda lengua, en este caso inglés. Pero como se han postulado 5, de manera muy respetuosa yo les pido a los 5 que se postularon que envíen a sus respectivos docentes el extendido de notas de ustedes para poder hacer la selección de esos 2 estudiantes. Porque como son 5 los postulados, nosotros hacemos selección con base en desempeño académico de la práctica profesional 1 y extendido de notas, chiquillos. Entonces, eso en lo posible de aquí al viernes para que por favor compartan con sus docentes y les dicen a sus docentes, por favor, que en reunión de la práctica en la UQ se les pidió a ustedes compartir con ellos el extendido de notas. Y ya nosotros como docentes del área nos reunimos y seleccionamos a esos 2 estudiantes que harán el acompañamiento a los jóvenes investigadores. ¿Hay alguna pregunta con relación a este último proyecto? Pues hasta ahora, pues pienso yo, como es algo que desconocemos, pues pensaría yo que como tal sería segunda lengua, pero se hace como un examen para ver en qué nivel están y ahí empezar. Está normal. Sí, Diego, no se empieza de cero, lo importante es hacer un examen diagnóstico. 2, ese fortalecimiento no nos aclararon si es en comprensión de lectura, en el todo, ¿sí? En la parte comunicativa como tal, o si es solamente comprensión de lectura, vocabulario y gramática, no nos lo confirmaron eso, ¿sí? Pero sí es claro que nosotros debemos diseñar materiales para ellos y hacerles el acompañamiento para fortalecer segunda lengua. Son estudiantes de medicina, es posible que ellos tengan, según me informaron, los estudiantes de medicina tienen pues muy buen nivel, entonces es posible que el trabajo ahí sea bastante interesante con ellos. Pero es eso, fortalecer segunda lengua. No vamos a enseñar de manera tradicional, sino ver entonces cómo está el nivel y qué les requieren a ellos. Ese fortalecimiento de segunda lengua, según la convocatoria, es ¿qué? Comunicación, comprensión, ¿qué es? Para entonces nosotros empezar con el trabajo. Eso también entonces ese trabajo sí es acompañado con el respectivo profesor de práctica, porque no hay doliente para ese acompañamiento, no hay doliente. El profesor de práctica se pondrá de acuerdo con ustedes para el diseño de materiales y demás. Profe, Dime. pero entonces, básicamente todavía no tenemos claridad sobre qué requiere la universidad exactamente con respecto a ese, pues a este requerimiento de lo de los jóvenes investigadores, según lo que entiendo. O sea, es como que sí, vamos a ir a fortalecer segunda lengua, pero todavía no nos han dicho cómo, qué, para qué. Porque digamos, dijiste que medicina. Yo vi que en el de Saber Pro
pues ya está específico que se utiliza metodología tipo, bueno, la metodología EMI. Entonces, pues, digamos que eso es digamos que eso le da mucha claridad pues a los que van a empezar a trabajar con eso, pero digamos, si nosotros empezamos a trabajar en esto, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Va a ser enfocado en medicina? ¿Va a ser, y como dijiste ahorita, creo, pues quiero confirmar solamente que todavía no estamos seguros exactamente qué quiere la universidad que ayudamos a fortalecer? O entendí mal, o me perdí. Ustedes van a estar con un grupo de jóvenes investigadores. ¿Cuántos serán? 5 o 6, porque no son más. 5 o 6 jóvenes investigadores a los cuales ustedes les van a dar clases de inglés. Eso es claro. ¿De qué programa? Según la información que tenemos, es programa de medicina. ¿Qué enfoque? Puede ser el enfoque comunicativo, ¿cierto? Para fortalecer inglés. Hasta ahí es claro. El enfoque que tenemos es el enfoque comunicativo para fortalecer esa esa lengua extranjera, en este caso inglés. ¿Cuántos estudiantes? 5. ¿Cuántas horas a la semana? 4 horas a la semana, ¿sí? Para atender entonces la práctica. ¿Cómo se hará? De manera sincrónica. ¿Qué se requiere fortalecer? Gramática, comprensión de lectura. Hasta el momento no nos han dicho qué habilidades, pero cuando hablamos de fortalecer un idioma, tendremos que pensar en gramática, comprensión de lectura, vocabulario, speaking, writing, porque es fortalecer esa segunda lengua, ¿sí? Pensemos en que sea una clase comunicativa para los estudiantes, que ellos no vamos a empezar con el verbo to be y a explicar el verbo to be. Ahí tiene que ser un trabajo más intensivo con ellos. Listo, profe. Vale, gracias. De todas maneras, tan pronto tengamos el listado de esos jóvenes investigadores, lo compartimos también con ustedes y tenemos que hacer una reunión entre jóvenes investigadores y los 2 practicantes de lenguas, porque se requiere hacer la reunión obviamente para que ustedes los conozcan, para que ellos entonces les cuenten, ¿sí? En qué consiste esa convocatoria a la cual ellos aplicaron y cuáles serían entonces los requerimientos, pero sí se requieren 2 estudiantes solamente. Listo, profe. Bueno, Diana, ¿alguna otra pregunta? Otra cosa que de pronto me quedo pensando, con lo de cómo ustedes deben elegir a los estudiantes, ¿qué pasa con nosotros que no queden elegidos? Nosotros simplemente volvemos a trabajar con el profe normal en el colegio. Sí, ustedes harían el acompañamiento entonces en la institución educativa pública. Sí, señora, si no son seleccionados. Listo, profe. Yo tengo una pregunta también. Entonces, ¿cuándo se daría respuesta de quiénes son elegidos y quiénes vuelven con los profesores? A más tardar el viernes, si ustedes les envían a los profesores hoy mismo los documentos, el extendido de notas, nosotros citamos la reunión el viernes. Los profesores de práctica que puedan, nos reunimos, un grupo de profesores, revisamos desempeño académico y el mismo viernes les estamos informando quiénes fueron los seleccionados. Chiquillos, ¿hay otra pregunta? Y si no, les agradezco. Debo atender. Ok, Lisa. Lo de extendido de notas es para los 3 acompañamientos. No, el extendido de notas es, no, los de Saber Pro, fijos, los de acompañamiento docente, fijos, los de jóvenes investigadores sí se postularon 5, solamente necesitamos 2, ¿sí? Okay. Es decir, se les dijo a los profes, la información que le compartimos a los profes, de hecho yo les compartí este mismo memorando que les estoy compartiendo a ustedes, les dije, profes, que un estudiante se postule de su grupo. Y si ese estudiante pues quiere, postula, pero recuerden, profes, que vamos a seleccionar a 2. 2 son los seleccionados. Gracias. Bueno. Chicos, si no es más, entonces, muchísimas gracias por la asistencia y entonces estamos en contacto. Un abracito y muchísimas gracias por la participación.
Gracias, Chao, profe. Gracias, gracias. profe. No. Buenas Gracias, noches. profe, hasta luego. Jairito, gracias, profe Jen, por la compañía. Creo que el profe Wilson también estuvo acá un ratito, ¿cierto? Jairo, me voy porque tengo reunión ya a las 6. Gracias, profe. Mira, Profe, ¿usted cuándo mandó ese memorando? No lo mandé, Jen, yo lo compartí en la reunión de práctica profesional.